Vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 1, y vamos a estar viendo ahí unos breves textos del 8 al 11. Bueno. Bueno, esta carta la hemos estudiado en alguna oportunidad en la congregación. Es una carta que Pablo escribe estando preso en Roma, como recordábamos siempre cuando hicimos esa síntesis de esta carta. Tenemos que recordar que Pablo fue el fundador de esta iglesia en Filipo. Pablo tenía el deseo de predicar en Asia, pero resulta que el Espíritu Santo le indica que tiene que ir a Macedonia, bastante más lejos de donde él quería ir. La fundó en el segundo viaje. Y ahí está con Silas y los hermanos y Lucas, y llega allí, y como hacía Pablo, ¿no? Él llegaba a un lugar y enseguida buscaba personas para predicarles. Y entonces se va a la playa, y ahí en la playa encuentra un grupo de mujeres que estaban orando, y ahí entonces le predica el Evangelio, y dice que hubo una mujer que estuvo atenta a la palabra de Dios. Esperemos que todos hoy estemos atentos a la palabra de Dios, ¿no? No porque yo hable, sino porque es bueno estar atento a la palabra de Dios. Porque ahí fue cuando entonces Lidia de Tiatira, aquella mujer que hacía tinturas, por eso estaba cerca del mar, de donde sacaba un molusco por el cual hacía tinturas y estaba haciendo su trabajo, escucha a Pablo, el mensaje de Dios, y se entrega a Jesucristo. Y es maravilloso porque cuando Dios obra a través de un hombre y de una mujer hay fruto. Y fue ella y su familia que se convirtió al Señor. Pero cuando uno quiere servir al Señor, cuando vos querés abrir tu casa para evangelizar o para hacer un curso, cuando vos querés venir a la reunión o querés hacer algo para el Señor, ¿qué pasa? ¿Las cosas van bien o empiezan a andar un poquito mal? Y a veces vienen los problemas. Y eso le pasó a Pablo. Iba con su comitiva, ¿no?, evangelizando, y de golpe se aparece una muchacha en medio de ellos, poseída por un espíritu de adivinación, que comienza a gritar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os predican a Jesucristo, etcétera, etcétera. Y claro, esto dice que Pablo le desagradó. ¿Por qué? Estaba diciendo una verdad, pero ahí había una posesión demoníaca. Era el diablo que estaba interrumpiendo la obra de Dios. Y entonces, volviéndose a la muchacha, dijo: a ti te digo, ¿no? Sal de esta muchacha en el nombre de Jesucristo. Al demonio. Él le dijo: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y entonces, claro, ¿Jesucristo tiene poder? ¿Sí o no? Claro que tiene poder. Por eso tenemos que hacer discípulos. Se nos hablaba de hacer discípulos, sí, pero vamos por qué. ¿Cuál es el motivo por el cual salimos a la obra, hermano, y hacemos las cosas? ¿Cuál es el motivo? Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Es un mandamiento. No es una sugerencia. ¿Por qué vamos? Porque Dios es poderoso, tanto en los cielos y en la tierra. Y en su nombre, esta mujer quedó liberada. Pero claro, ¿qué pasa con la adivinación? Da un buen rédito, ¿no? Hay muchas personas que van a que le adivinen. Che, ¿qué va a pasar con mi negocio? Bueno, mira, hay una mujer que te puede llegar a decir, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi pareja? ¿Qué va a pasar con esta persona o con la otra, etcétera? Y allí está la adivina, el adivino. ¿Y esas cosas las hace gratis? ¿Las hacen gratis? No. Cobran y cobran bastante. En aquel tiempo pasaba así. Y entonces, ¿qué pasó? Esos hombres que recibían ganancia por esta muchacha que estaba esclavizada por el demonio, se enfurecieron contra Pablo y sus compañeros. Y los comenzaron a perseguir y a calumniar. ¿Y qué pasó con Pablo y Silas? Cayeron presos en la cárcel de Filipo, ¿recuerdan? Y ahí entonces, cuando están presos, ese Dios que tiene poder en el cielo y en la tierra, hizo que la tierra temblara y las puertas de las cárceles se abrieron. Y el carcelero, cuando vio semejante cosa, se arrodilló, se postró y entendió que era el poder de Dios. Y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, le dijo a Pablo. ¿Cómo Dios va guiando las cosas, ¿no?, cuando salimos en su nombre? Y ahí entonces otro más se agrega.
el carcelero de Filipos y su familia se agregan a Lidia de Tiatira y su familia, comienza la obra ahí en Filipos. Entonces Pablo se va de ahí. Pero otra vez cae preso Pablo. No por robar ni por hacer cosas malas, sino que ahora está preso en Roma. Y se acuerda de estos hermanos que están en Filipo. Y se acuerda de la condición en la cual los había dejado. Porque las agresiones seguían. Las agresiones en Filipo seguían contra los cristianos. Y Pablo en esa carta le dice, ustedes padecieron igual que los fieles de Jerusalén, padecieron igual persecución. Aliéntense. Esta carta es una carta de aliento permanente. Estos hermanos de Filipos le habían mandado una ofrenda a Pablo y entonces él contesta esta carta por Epafrodito y ahora les manda estos saludos y estas indicaciones. Entonces vamos a estos textos que dice acá, haciendo un breve repaso de lo que es la carta. Filipenses dice del 8 al 11, 1. Fíjense qué pastor era Pablo. ¿Qué pastor? Ojalá Dios conmueva nuestros corazones a todos así. Él está diciendo acá, porque Dios me es testigo de cómo os añoro, de cómo les recuerdo ese tiempo que pasé con ustedes. Les recuerdo a cada uno, les amo. Con el entrañable amor de Jesucristo. Querido, ¿estás haciendo una obra para el Señor? ¿Tenés personas a cargo? ¿Estás haciendo algo para el Señor en los campamentos, donde sea? Esta es la motivación. El entrañable amor de Jesucristo. El idioma entrañable significa desde adentro. No es un amor que se declara nada más. Es el amor que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó. Y Pablo se había entregado por estos hermanos. Se había entregado. Es el amor que actúa, que entrega, que va, que se ocupa, que da el tiempo. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor de Pablo. Dice, os he amado con el entrañable amor de Jesucristo. El que sale de adentro, de las entrañas. No es una declaración superficial. Qué lindas las poesías, ¿no? Cuando hablan del amor y todas estas cosas. Son lindas, a veces nos hacen hasta llorar. Pero qué distinto que es el movimiento del amor. De ese amor que quizás en silencio va y ayuda y está y fortalece y viene y colabora y está. Es el amor que se ve. De este amor está hablando Pablo. Y está hablando de las entrañas del amor de Jesucristo. Y cuando uno piensa en las entrañas del amor de Jesucristo, hay un pasaje hermoso donde el Señor está en Lucas capítulo 7, versículo 13 al 15. Y ahí hay una situación en la cual el Señor Jesucristo está yendo hacia una ciudad que se llama Naín. Y de esa ciudad salió un cortejo fúnebre. Y había una mujer que era viuda, había perdido a su marido. ¿Y ahora qué le tocó perder? Su único hijo. Perdió su hijo, quedó sola, desamparada en la tierra, necesitada, menesterosa. Y ahí va esta mujer y gran multitud de la ciudad la acompañaba. Se habían conmovido por lo que le esperaba. Ahora el hijo quedaba sola, desamparada. Pero ahí viene el Señor en su comitiva con los discípulos y se acercan a la ciudad de Naín. ¡Qué hermoso! Como decía don Ángel Bonatti, ¿no? Él decía, está la procesión de la muerte, y decía, pero venía la procesión de la vida. ¿Cuánto le escuchamos predicar, no? De este pasaje. Hermoso. Pasaba así. Venía la procesión de la muerte, del desamparo, de la falta de esperanza. ¿Y ahora qué? Hay una muerte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero ahí viene la vida, que es Jesucristo. Y se encuentra con esta mujer. Dice, y cuando el Señor la vio, a esta mujer, se compadeció de ella. Esta palabra compadecerse significa desde sus entrañas, desde adentro. Conoció su estado, conoció su corazón de desamparo.
Dice, desde sus entrañas se compadeció. Por eso es el amor de Cristo que nos tiene que movilizar para todas las cosas. Y le dijo, no llores. ¿Cuántas veces el Señor secó tus lágrimas? ¿Cuántas veces secó la mía? Este es el Señor que viene y seca nuestras lágrimas. El que nos ama desde sus entrañas, desde lo más profundo, y está amando a esta mujer. Y le dice, no llores, no llores. Y entonces dice que acercándose, tocó el féretro. Impresionante. Esto era contaminarse para un judío. Bueno, pero el Señor tocó el féretro. ¿Y qué pasó? Dice, tocó el féretro y los que llevaban el féretro se detuvieron. Hermano querido, la vida de Cristo bloquea la contaminación. Es maravilloso. La vida de Cristo cambia la tristeza en gozo. Cuando Cristo inunda nuestro corazón, cuando las entrañas de su amor penetran en tu vida, hay vida. Y la muerte tuvo que retroceder. El Señor tocó el féretro. Ahí está el Señor de la vida. Se detuvo la caravana. Sí, era el Señor. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Decían los predicadores antiguos, ¿no? El Señor tuvo que decir, joven, a ti te digo. Porque si no hubiera habido una resurrección monumental, terrible, de muchos más. El Señor dijo, joven, a ti te digo, levántate. Cuidado, a ti te digo, ¿no? Levántate. Y dice la palabra de Dios que entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar. ¡Qué maravilloso! Se incorporó y comenzó a hablar. Estaba muerto, inerte. Se incorpora y comienza a hablar. Y se lo dio a su madre. Bueno, desde las entrañas. Eso pasa en la vida espiritual cuando estamos muertos en delitos y pecados, ¿no? ¿Qué pasa cuando recibimos a Cristo en la vida? Cuando viene Cristo y su vida en nosotros, comenzamos a hablar del Señor. Es la vida de Cristo que está en nosotros. Así le pasó. Bueno, Pablo tenía este amor por los hermanos. Yo los añoro desde las entrañas, con el amor de Jesucristo. Y después comienza a decir y comienza a orar por ellos. Esta oración, el pastor, por su rebaño. Comienza a orar y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, hoy cantamos del amor de Cristo, hoy cantamos del amor. Bueno, hermano, ese amor tiene que ir aumentando hacia Dios. Tiene que ir creciendo. Él dice que ese amor abunde más y más en el conocimiento de Dios y en todo conocimiento. En ciencia significa en conocimiento, pero cuando la palabra dice conocimiento, cuando luego dice significa con discernimiento. Nuestro amor tiene que ser en aumento cada día, conociendo a Dios por su palabra, conociendo la persona de Dios y además en discernimiento del obrar de Dios en tu vida, en tu familia, en tu derredor. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. El Hijo de Dios tiene que saber discernir entre lo bueno y lo malo en las decisiones que tomamos, y ese discernimiento va a ir de acuerdo a tu conocimiento de Dios para aprobar lo mejor. ¿Y cuál es el resultado de ese amor? De ese conocimiento para aprobar lo mejor, para que en tu vida sepas elegir, sepas que tiene prioridad, sepas qué hacer. ¿Qué va a pasar luego? Vamos a ser sinceros e irreprensibles, sin pecado. La vida va a comenzar a limpiarse, porque vamos a empezar a discernir las cosas que no tenemos que hacer y las cosas que tenemos que hacer. El reemplazo en la vida. El cristiano reemplaza. Comenzamos a reemplazar cosas malas y comenzamos a aprender a hacer lo bueno.
Y eso es mediante el conocimiento de Dios. Ese amor de Dios que está en tu corazón por el Espíritu Santo y que es el mismo amor que motivó al Señor tener la compasión por aquellos, y es el mismo amor que motivó a Pablo tener la compasión por el rebaño y acordarse de los hermanos, está en nosotros. Y depende de eso, de que comencemos a conocer cada vez más a Dios, en una comunión cercana con Él, para que entonces sepamos discernir y aprobar lo mejor en la vida, para ser sencillos, sinceros e irreprensibles delante de Dios, para cuando venga el tribunal de Cristo, seamos llenos de frutos de justicia que son por medio del Señor Jesucristo en tu vida, para gloria de Dios. Este es el crecimiento de la vida cristiana. Para esto el Señor nos salvó, para que ese amor del cual hoy cantábamos se pueda mostrar en el lugar donde nos desempeñamos las tareas y hacemos las cosas. ¿Cuántas veces escuchó esto usted? ¿Cuántas veces? Un montón. ¿No es así? ¿O no? Es así. ¿Pero qué nos pasa a nosotros? Y nos acostumbramos ¿no? Y los que tenemos más años, peor. Nos acostumbramos a estas cosas. Hermanos, pero este es el proyecto de Dios para tu vida y para mi vida. Que seamos llenos de frutos de justicia, que son por medio del amor entrañable de Cristo en tu vida. Cuando vos vayas conociendo más a Dios y cuando tengas el discernimiento de Dios que te va a dar ese conocimiento, vas a saber escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que no conviene. Tu vida va a ir siendo sin pecado, va a ser irreprensible. Vas a ser un árbol lleno de fruto de justicia. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Qué proyecto de vida tenés en esta tierra, hermano? ¿Cuál es el proyecto de vida? El proyecto de vida que nosotros tenemos es Jeremías 9:23. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe en su valentía el valiente, ni el rico en su riqueza. ¿Cuántas veces los ricos van y nos muestran su riqueza, sus autos, sus casas? Bueno, dice Dios, no se alaben en esto, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. ¿Qué tenemos que entender y conocer de Dios? ¿Qué dice que tenemos que entender y conocer el texto? Que yo soy Jehová, el que tiene poder en el cielo y en la tierra. Yo soy Dios, la autoridad del universo. ¿Qué hago? Misericordia, juicio y justicia. ¿Qué hago? Misericordia. ¿Qué hago? Juicio y ¿qué hago? Justicia. Y estas cosas quiero en la tierra. ¿Quién va a hacer estas cosas en la tierra hoy? La iglesia poderosa de Jesucristo. La iglesia poderosa de Jesucristo. Pero hay que enrolarse en el ejército. Hay que enrolarse. Había un pastor conocido denominacional, ¿no? Era muy crítico, muy crítico. Estos hermanos que son muy críticos. Y él decía quizás, no una frase muy feliz, pero me acuerdo que cuando íbamos a los seminarios que él nos daba, bueno, las cosas que nos decía, dice, mire, ¿no? Decía, hablando al liderazgo. En la iglesia, dice, tenemos un 20% que son los que van allá, los que vienen, los que trabajan, y después decía, hay un 80% que son el cementerio de la iglesia. Terrible. Muy duro, muy duro, muy duro. Pero bueno, tenemos la posibilidad de estar en medio de ese ejército, de esa iglesia que Dios quiere. Yo sé que usted quiere hacerlo y queremos hacerlo, claro que sí. El punto está que tenemos que estar enrolados y estar dispuestos a pagar el precio para que esto pase en nuestra vida. ¿Y qué va a pasar con el Hijo de Dios, la hija de Dios, en quien el amor
de Dios abunda en ciencia, en discernimiento. ¿Qué va a pasar con este hombre, con esta mujer, con este joven, con este adolescente? ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando nosotros tenemos ese conocimiento de Dios, cuando nosotros entendemos ese discernimiento y vamos creciendo en ese amor y va abundando en nosotros, vamos a darnos cuenta, hermano, del estado decadente en el cual vive la sociedad. Nos vamos a dar cuenta del estado de decadencia moral y espiritual en el cual vivimos. No somos uno más del contexto, hermano. Encaramos un negocio, el estudio, lo que sea, y está muy bien. Pero Dios quiere que la iglesia entienda el estado decadente de las personas, la necesidad que tienen las personas de Dios. Tu vecino, tu familiar necesitan a Cristo. Y cuando el entrañable amor de Jesucristo está en nuestras vidas y abunda en nosotros, nos va a dar ese discernimiento, claro que sí. Sí, nos va a dar ese discernimiento. Y vamos a hacer las cosas que Dios quiere. Proverbios 24, 11 y 12. Ahí hay una advertencia para nosotros que nos da Dios. Cuando el amor de Dios abunda en nosotros, ahí está el pedido de Dios. Proverbios 24, 11 al 12 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si nosotros dijéramos, ciertamente no supimos que hay personas que necesitan a Cristo, que hay personas que necesitan... No lo sabíamos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿No lo va a entender Dios, que nosotros somos responsables, que vos tenés la vida de Dios y que lo tenés que hacer? Sí, Dios lo sabe, claro que sí. Tenemos una responsabilidad ante las personas que nos rodean. Tenemos una responsabilidad del que se pierde en la eternidad, de tu compañero de trabajo, del que está con vos, de tu vecino. ¿Estás orando por ellos? Cuando el entrañable amor de Jesucristo está en nosotros y cuando abunda el amor de Dios, eso es automático, eso pasa. Porque dice: el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según su obra. Somos responsables de salvar a los que están en el camino de la muerte. Tu familia, ¿estás orando por tu familia para que conozca al Señor? ¿Por tus familiares? Bueno, si el amor de Dios abunda en nosotros, en toda ciencia, conocimiento, para probar lo mejor es predicar la salvación. Predicar a Jesucristo. Eso tiene que pesar en tu corazón, tiene que pesar en mi corazón. No basta con venir a la reunión. El reunionismo es buenísimo, pero el Evangelio se da en las calles. Así fue como durante 3 siglos el Evangelio prosperó. Cuando la iglesia se encerró en las capillas, bueno, ahí fue un problema. El Evangelio no se siguió predicando. Por eso es hermoso que las casas se abran, claro que sí. Es hermoso, porque ese era el principio de la evangelización de siempre. Y dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo, ¿qué es? Es un árbol de vida. ¿Sos un árbol de vida, hermano? ¿Soy un árbol de vida? Aquellos que están desorientados, aquellos compañeros tuyos que no saben para qué viven, tu cliente, que quizás vos lo conociste circunstancialmente, que está en ausencia. Bueno, vos sos un árbol de vida. Tu vida es un árbol de vida, así como fue el Señor. Y cuando estamos plantados junto a las corrientes del amor de Cristo, somos árbol de vida. Podemos alentar y podemos ayudar. Hermanos, cuando el amor de Dios abunda en nosotros, entonces vamos a entender la necesidad de las personas que tienen de Dios. Pero cuando el amor abunda en nosotros, en todo conocimiento y discernimiento, también vamos a entender la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Aún en los momentos difíciles, aún en las situaciones donde falta la plata, donde falta la salud, donde tenés problemas en tu familia,
Cuando el amor de Dios abunda en nosotros, en todo conocimiento y discernimiento espiritual, para probarlo mejor, vamos a entender. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hay situaciones difíciles que vamos a atravesar. Claro que sí, estos filipenses estaban pasando eso. Por eso el Señor Pablo, a través de esta carta, los alienta y le dice: a ustedes Dios los ha concedido no solamente que crean, filipenses, sino también que padezcan por el Señor. Así es, hermano. A veces las situaciones se complican, la plata no alcanza, estás buscando un alquiler y bueno, los precios suben y estás esperando un trabajo. Bueno, poder decir como Job dijo en aquella oportunidad: él había perdido sus bienes materiales, había perdido su salud, tremendo, sus hijos. Sin embargo, él dijo: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Dios conoce el camino de tu vida. Es más, Él permite la tribulación en tu vida y en mi vida. Él lo permite. Él es soberano. Él lo está permitiendo para que ese amor de Dios podamos conocerlo y tener el discernimiento y ser maduros espiritualmente. Cuando el amor de Dios abunda en nosotros de esa manera, vamos a entender la sabiduría de Dios en lo que pasa en nuestra vida y poder corregir la dirección y poder dar frutos de justicia. Los frutos de justicia que Dios quiere producir en nosotros. Cuando el amor de Dios abunda en ciencia y en todo conocimiento, para probarlo mejor, vamos a guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a guardar la unidad entre nosotros. La unidad en la iglesia, que es tan importante y que tanto nos cuesta. Yo a veces cuando llega alguna persona y dice: qué bien, qué lindo grupo, ¿cómo se llaman? Yo digo un poquito en chiste y en serio, digo: mire, todavía no nos conoces, espérate a conocernos. Decía también este pastor del cual yo les hablaba: espere a conocernos. Qué triste que es esto, ¿no? Pero a veces es una gran verdad. Y sí. ¿Por qué hay problemas en la iglesia entre los hermanos? Y porque surgen estas cosas que son humanas. Yo quiero el lugar, y a veces con los hijos y las situaciones. Dice Pablo a los Efesios, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Efesios 4:1-3. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué hay que soportarse? Porque a veces te van a herir, a veces no te van a tener en cuenta, a veces te van a decir cosas fuertes, y bueno, a veces hay que soportar. Por eso dice: soportándoos unos a otros en paciencia, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, esto es indispensable en la iglesia. Aquel en quien el amor de Dios abunda en todo conocimiento y discernimiento de lo que hace Dios para probarlo mejor, va a guardar la unidad del Espíritu. A pesar que Él tenga que dejar cosas, a pesar de que te tengas que callar la boca, hay que hacerlo por la unidad del cuerpo de Cristo. No hay que permitir el pecado, en todo eso estamos de acuerdo, ¿no? Y hay que seguir la verdad. Y en esta carta pasaba algo así, dice Filipenses 4:1-3, Pablo está hablando de estas cosas y dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado, ruego, Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Había problema en la iglesia de Filipo, había competencia, peleas en el servicio. Y sí, ¿sabés qué pasa? Que cuando vos empezás un ministerio para el Señor, si el diablo no logró que vos te quedes sentado y que seas parte de ese grupo de hermanos que bueno, que están ahí sentados, y vos querés ser protagonista en la iglesia, y bueno, también el diablo se va a querer encargar de que vos no prosperes ahí.
Sí, sí, se va a querer encargar. Acá pasó eso con Ebodía y Síntique. Ruego, Ebodía y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor, que no se peleen. Habían trabajado, pero se estaban peleando. Ojo, no solamente pasa entre las hermanas, ¿no? Sino también entre los hermanos, ¿no? Ahí están Ebodí y Síntique, pero a veces pasa así, los hermanos se pelean, y se pelean mal. Y bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Bueno, Pablo dice que hay que hacer. Le dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Le está diciendo Pablo en esta carta, mira, te ruego a vos. No dice quién era este hermano fiel, pero te ruego a vos que seas de reconciliación, que te juntes con ellas y que les digas, mira hermana, ustedes estuvieron sirviendo, sí, pero vos sabés qué pasa, que yo quería que sea así, y vino él y lo hizo de otra manera, y él siempre está en el lugar, y no permite que mis hijos, y son sus hijos, y quedaron mis... A veces pasa así. ¿Pasa así o no? ¿No? Pasa así. Claro que sí. Lamentablemente los años, ¿no? Como decía un pastor, ¿no? Decía de las canas, ¿recuerdan eso? Bueno, nos dan esa experiencia, pasa así. Y hay conflicto, y hay divisiones, y hay rencores. Entonces va Pablo y dice, vos, compañero fiel, ponete al lado de ellas y ayudalas a que se reconcilien. No empecés a armar partidos y decir, bueno, mira, yo estoy de parte de Ebodía. ¿Vos sabés lo que le hicieron a Ebodía? No, fue una cosa terrible lo que le hicieron. ¿Y a Síntique? No, no sabés lo que le hicieron. No, eso no tenía que hacer. Él tenía que ir y procurar ayudar. Se cree que era Epafrodito este, porque Epafrodito era una persona muy amada por la iglesia en Filipo. Los filipenses se habían angustiado porque se habían enterado que él había enfermado. Lo querían muchísimo. Y es el que lleva la carta. Se cree que era Epafrodito a quien Pablo dice, mira, a vos, compañero fiel, reconcilialas. Claro, Epafrodito no era alguien que iba a murmurar, que iba a calumniar, que iba a tomar partido, que se iba a creer más que los demás. Bueno, acá vengo yo. No, él iba a ir con un espíritu humilde para reconciliarlas, porque eran mujeres útiles. Eran mujeres útiles para la iglesia. Bueno, el que abunde en el amor de Dios, en conocimiento y discernimiento para probarlo mejor, va a procurar la unidad de la iglesia. Va a procurar eso. Sí, porque el diablo quiere dividir. Sí, y por último, cuando el amor de Dios abunda en nosotros, en conocimiento y discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, para probarlo mejor, para que haya frutos de justicia en vos, en la iglesia, para que esos frutos den gloria a Dios. Bueno, vamos a ser hombres y mujeres que alienten y que fortalezcan, no que debiliten. No, vamos a ser hombres y mujeres que alienten y fortalezcan a los hermanos. Hermanos, hace falta, hermanos, que fortalezcan y que alienten. Hace falta en la congregación. Sí, como Filemón, que estudiábamos el otro día, ¿no? En donde Pablo agradece su amor, porque había fortalecido a los hermanos, les había animado. Había hermanos que estaban pasando situaciones difíciles, y Filemón se les había acercado y los había animado y fortalecido. Sí, hace falta hermanos así. La Biblia cuenta de un caso. David en una oportunidad estaba huyendo de Saúl. Saúl era aquel hombre que lo perseguía. Y entonces David andaba por el desierto con un grupito de hombres y se entera que Keila, una ciudad, estaba siendo combatida por los filisteos. Entonces David ora de Señor, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir y pelear contra estos filisteos que están queriendo tomar a Keila. Y Dios dice, sí, anda y pelea que los vas a vencer. Y así fue David, con el grupo de sus hombres. Y fue y Dios le dio la victoria. Y liberó a Keila de los filisteos. Pero Saúl se enteró. Dice, ahora lo tengo a David, está en Keila, lo voy a ir a agarrar para matarlo. Cuando David se entera de eso, entonces él no huye, va y ora a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer?
tengo que salir de Keila. ¿Me van a entregar estos hombres cuando venga Saúl a buscarme o no me van a entregar? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Lo irían a entregar o no lo irían a entregar? Aquel hombre que liberó a Keila. Sí, lo iban a entregar. Qué desagradecido, ¿no? Los había liberado de los filisteos y ahora cuando venía Saúl le dice, sí, andate porque te van a entregar y vos vas a morir. Y entonces David huye y sigue huyendo por ahí. Y sigue en esa frustración probablemente de haber hecho lo que Dios quería, pero le pagaban de esta manera. Pero dice la palabra de Dios algo muy hermoso. Dice allí que 1 Samuel 23:16, se enteró un hombre de la situación que estaba viviendo David. Y este era Jonatán, aquel hombre que amaba a David. Y entonces dice, Jonatán se levantó, el hijo de Saúl, nada menos, pero que él admiraba a David y sabía que David era el ungido y que iba a ser rey. ¿Y qué hizo? Vino a David en Orés y ¿qué hizo? Fortaleció su mano en Dios. Qué lindo. Allí lo vio a David otra vez y dice, necesita que lo vayamos a fortalecer. Está pasando un momento de angustia. Voy a ir allá, voy a ir a la casa, voy a estar con él, voy a orar con él. Voy a está en esta situación, la hermana está así, voy a ir, me voy a movilizar, es el amor que se moviliza y Jonatán fue, lo habrá buscado y claro que sí, imagínense, Noré, lo encontró y fortaleció su mano en Dios. No le dio un libro de autoayuda, ¿no? No, están esos libritos de autoayuda, ¿no? Y todas esas cuestiones que a veces, no, es Dios. Habrá orado con él, le habrá recordado las promesas de Dios. Vos vas a ser el rey ungido, David. Seguí adelante. Levantá las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacé senda derecha para tus pies, como hoy se nos recordaba. Seguí adelante. Fortalecete en Dios. Y David siguió y llegó a ser rey. Entonces, hermano, ojalá el Señor nos ayude a tener estas características en el conocimiento del amor de Dios. 4 cosas dijimos. Cuando el amor de Dios abunda en nosotros en conocimiento, discernimiento de lo que Dios quiere para probarlo mejor, vamos a ser conscientes de la necesidad del que está al lado mío y vamos a querer salvarlo de los lazos de la muerte. ¿Sí? Sí, debe ser así. Cuando el amor de Dios abunda en nosotros en conocimiento y discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, y entonces para ser sencillos y irreprensibles hijos de Dios, bueno, vamos a entender la soberanía de Dios aún en los momentos difíciles que vivimos. ¿Tenés falta de trabajo? ¿Tenés problemas con la enfermedad de un ser querido? ¿El tiempo es largo? ¿Hay que esperar mucho? Bueno, Job pudo decir, Él conoce mi camino, Él conoce nuestro camino, nos probará y saldremos como el oro. Dios quiere que vos seas un árbol que lleve fruto. La vida del justo es árbol que lleva fruto para vida. Sos un árbol de fruto que Dios quiere que lleve fruto para vida. Para vida a los que no conocen a Dios y para vida acá. ¿Vamos a guardar la unidad del Espíritu? Hay que guardar la unidad del Espíritu. ¿Vamos a buscar ser humildes? Hay que hacerlo. La mansedumbre hay que tenerla. Y soportar en el Señor, porque Él va a dar la recompensa. Claro que sí. Y por último, alentemos y fortalezcamos. No debilitemos, hermanos. No debilitemos. Busquemos la unidad. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que nos bendigas ahora, como escuchábamos hoy. Que realmente, Señor, podamos experimentarla en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos amaste con ese amor que se produce desde las entrañas. Has tenido compasión de nosotros y la tienes. Sabes de nuestras caídas y sabes de nuestras dudas.
y sabes, Señor, todo lo que pasa en nuestra vida. Te bendecimos porque a pesar de eso aún nos utilizas y nos quieres utilizar. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser árboles de vida que den fruto para otros. Queremos ser, como dice tu palabra, Señor, primero espiga, Señor, primero hierba, después espiga y después grano lleno en la espiga. Queremos dar fruto para ti, para tu gloria. Ayúdanos. Bendice a cada familia acá representada, Señor. Tú conoces las necesidades de nuestros hermanos, cada uno, y las dejamos en tu presencia para que la fe no falte. Aquellas personas que queremos que conozcan tu nombre, Señor. Acá hay padres, hay madres que tienen hijos que no te conocen, cónyuges que no te conocen, Señor, que están orando por sus esposos, sus esposas. Padre, que realmente podamos predicar tu palabra a aquellos que nos rodean, porque todo poder tú tienes en los cielos y en la tierra. Pedimos estas cosas y con mucho agradecimiento, también por los alimentos que nos das. Bendícenos ahora en el tiempo de comunión. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.